Bienvenidos a Encantos Reales, donde el amor, la fe y la esperanza renacen en cada palabra. Si este mensaje toca tu corazón, no olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita para no perderte ninguna historia. El millonario encontró una nota secreta en la bandeja de la camarera y su mundo se vino abajo. Eduardo Moretti sentía el peso del mundo sobre sus hombros, pero lo llevaba con la misma facilidad con que vestía su traje de diseñador italiano, cortado a medida para un cuerpo que rara vez conocía el descanso. Aquella noche, como en tantas otras, ocupaba la misma mesa en el rincón más discreto de la Finestra, un restaurante que emanaba una opulencia fría, casi quirúrgica, al igual que él. El tintineo de los cubiertos de plata contra la porcelana cara era la única música que toleraba, un sonido predecible, ordenado, que reflejaba la manera en que regía su vida y su imperio financiero. Observaba a las otras parejas, a las familias ruidosas, y un desprecio sutil curvaba sus labios. Veían el dinero como un fin para la felicidad. Para él, era solo una herramienta de control, una armadura que lo aislaba de un mundo que consideraba débil y sentimental. Sus ojos recorrieron el salón, analizando todo, desde la decoración hasta la eficiencia de los empleados, un hábito que lo había convertido en un temido millonario antes de los 35 años, pero que también lo había aprisionado en una soledad abismal, un castillo de cristal al que nadie podía entrar y secretamente del que ya no sabía cómo salir. Fue entonces cuando ella se acercó, deslizándose entre las mesas con una gracia que parecía fuera de lugar en aquel ambiente calculado. Isabela Pérez, la camarera muda, así era como todos la conocían. Su silencio era una pieza tan fundamental del restaurante como los manteles de lino blanco. Para Eduardo, ella era inicialmente solo eso, eficiente, silenciosa, casi invisible. Cumplía sus tareas con una precisión robótica que él, en su fría lógica, admiraba. Nunca se equivocaba en un pedido, nunca derramaba una gota de vino, nunca lo interrumpía con preguntas innecesarias. Pero el narrador omnisciente que habitaba los rincones oscuros de aquel lugar sabía que su silencio no era paz, sino una jaula. Cada movimiento delicado, cada mirada baja y respetuosa, era una actuación ensayada para sobrevivir. Detrás de aquel rostro sereno y de los ojos castaños que guardaban galaxias de dolor, había una historia que gritaba, un alma que se debatía contra los barrotes de un trauma tan profundo que le había robado la voz y la libertad, transformándola en una muñeca de porcelana con miedo a romperse. La noche lluviosa de afuera servía como un marco perfecto para el drama silencioso que se desarrollaba. Gruesas gotas de lluvia se deslizaban por las inmensas ventanas de cristal de la Finestra, distorsionando las luces de la ciudad en manchas melancólicas de neón y faros. El sonido de la tormenta era un murmullo constante, un contrapunto salvaje a la atmósfera controlada del interior. Para la mayoría de los clientes era solo una molestia, un pretexto para prolongar la cena y pedir otra botella de vino. Para Eduardo, el ruido de la lluvia amplificaba su propio aislamiento, como si el mundo estuviera llorando la soledad que él se negaba a admitir. Y para Isabela, cada trueno era un eco del miedo que retumbaba en su pecho, un recordatorio constante de su fragilidad y del peligro que la acechaba dentro de aquellas mismas paredes que deberían ser su lugar de trabajo, pero que se habían convertido en su prisión. La lluvia, con su furia y su tristeza, conectaba a los dos de una forma que ellos aún no comprendían, preparando el terreno para una revelación que lo cambiaría todo. El ritual de la noche siguió su curso implacable. Eduardo terminó su filete poco hecho, dejó la copa de vino a la mitad e hizo un gesto discreto con la mano. Isabela se materializó a su lado, como siempre hacía, con la bandeja de plata en las manos para recoger los platos.
Sus movimientos eran fluidos, económicos, como los de una bailarina que hubiera repetido aquella coreografía 1000 veces. Ella no lo miró a los ojos. Nunca lo hacía. Era parte de su código de silencio y sumisión. Eduardo, por su parte, ya tenía la mente en una fusión empresarial que analizaría a la mañana siguiente, apenas registrando su presencia. Él empujó el plato ligeramente hacia un lado para facilitar su trabajo, un gesto mecánico. Mientras ella inclinaba la bandeja para recoger la vajilla, algo minúsculo y blanco se deslizó de debajo de ésta, posándose suavemente sobre el mantel de lino. Era un trozo de papel, doblado de forma precisa y casi imperceptible, una anomalía flagrante en aquel universo de perfección y rutina. Por un instante, Eduardo solo se quedó mirando el pequeño cuadrado de papel. Su primera reacción fue de irritación. Un fallo, una ruptura en el sistema impecable que pagaba tan caro para mantener. ¿Se le habría caído del bolsillo? ¿Era basura? Levantó la mirada, buscando a Isabela, pero ella ya se había dado la vuelta, caminando hacia la cocina con la misma postura controlada, como si nada hubiera pasado. La curiosidad, una emoción que rara vez se permitía sentir, venció a la irritación. Con la punta de los dedos cogió la nota. El papel era áspero, barato, arrancado de un bloc de notas común, un contraste chocante con el lujo a su alrededor. Lo desdobló debajo de la mesa, protegiendo el gesto de las miradas curiosas que sabía que siempre lo vigilaban. La caligrafía era pequeña, temblorosa, pero desesperadamente clara. «Si estás leyendo esto, por favor, ayúdame». La frase lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Continuó leyendo, el corazón acelerándose de una forma extraña y desconocida. «No puedo hablar, pero estoy atrapada aquí». La mente de Eduardo, entrenada para identificar riesgos, fraudes y manipulaciones, inmediatamente entró en modo de defensa. Una broma de mal gusto. Era la explicación más lógica. Tal vez una nueva empleada intentando llamar su atención, sabiendo de su fortuna. O peor, una trampa, una estafa elaborada. Arrugó el papel en la mano, sintiendo el calor de la rabia subir por su rostro. ¿Quién se atrevería? Miró de nuevo en dirección a la cocina, con la mandíbula apretada. La imagen de Isabela, siempre tan sumisa y profesional, no encajaba con la de una estafadora. Aún así, la desconfianza era su estado natural. Se guardó el papel arrugado en el bolsillo de la chaqueta, decidido a ignorarlo, a olvidar lo absurdo de aquel mensaje. Pagó la cuenta con su tarjeta de crédito negra, sin mediar palabra, y se levantó, con la postura erguida e intimidante de siempre. Pero mientras caminaba hacia la salida, las palabras de la nota resonaban en su mente, una fisura fina pero profunda en su armadura de indiferencia. Dentro de su coche de lujo, el olor a cuero nuevo y el silencio del potente motor no lograban acallar el ruido que la nota había instalado en su cabeza. «Atrapada aquí». La frase se repetía, implacable. Conducía por las calles mojadas de São Paulo, pero no veía los imponentes edificios ni las luces de la metrópolis. Solo veía el rostro de Isabela, sus ojos que siempre desviaban la mirada. Su silencio, que antes consideraba una virtud profesional, ahora adquiría un contorno siniestro. ¿Sería posible? En aquel restaurante, un lugar frecuentado por la élite de la ciudad, delante de las narices de todos, la idea era tan absurda que debería ser risible, pero no lo era. Empezó a rebobinar meses de escenas solitarias, de interacciones mudas. Recordó una vez en que el dueño del restaurante, un hombre mayor de mirada dura llamado Rómulo, la reprendió por algo trivial, y ella se encogió de una forma que no era solo respeto, era miedo. Un miedo visceral que, en ese momento, él ignoró por completo. Ahora ese recuerdo volvía con una fuerza abrumadora. A la noche siguiente, Eduardo regresó a La Finestra, pero esta vez no era un cliente, era un cazador de verdades.
Se sentó en la misma mesa, pidió el mismo vino, pero sus sentidos estaban en alerta máxima. Se forzó a actuar con normalidad, a mantener su máscara de frialdad, pero sus ojos seguían cada paso de Isabela. Y, ahora que buscaba, veía. Vio la manera en que sus manos temblaban ligeramente al servir el agua. Vio la rapidez con la que bajaba la cabeza siempre que el señor Rómulo pasaba cerca, como un animal acorralado. Lo más perturbador fue cuando se inclinó para encender la vela sobre la mesa. El cuello de su uniforme se desplazó 1 milímetro, solo por un segundo, pero fue suficiente para que él viera. Una mancha oscura y amoratada en la base de su cuello, un hematoma reciente, mal disimulado por el maquillaje. La sangre de Eduardo se heló. No era una broma, no era una estafa. Algo estaba terriblemente mal allí. El señor Rómulo circulaba por el salón como un halcón, con una sonrisa falsa que no alcanzaba sus ojos fríos y calculadores. Él era el director de aquella orquesta de lujo, y todos sus músicos tocaban con miedo a su batuta. Eduardo lo observó con una nueva perspectiva, la de un depredador reconociendo a otro. Vio la forma en que Rómulo miraba a Isabela, una mirada que no era de un jefe a una empleada, sino de un carcelero a su prisionera. Había un sentido de posesión, de control absoluto en cada gesto que él le dirigía. Cuando él le puso la mano en el hombro, supuestamente en un gesto paternal, Eduardo vio los músculos de ella contraerse, un espasmo de repulsión contenida que duró menos de un segundo. Rómulo era la personificación de la crueldad disfrazada de autoridad. Aquel hombre, con su traje impecable y su reputación de empresario de éxito, emanaba un peligro que el dinero de Eduardo no podía comprar ni intimidar fácilmente. El millonario comprendió que estaba pisando un territorio mucho más oscuro de lo que imaginaba. Eduardo mantuvo la compostura durante toda la cena, una tarea que exigió cada gramo de su autocontrol. Comió despacio, bebió su vino, fingiendo un total desinterés por el mundo a su alrededor. Sabía que estaba siendo vigilado, no solo por los otros clientes, sino por el propio Rómulo. Cuando llegó la hora de que Isabela limpiara su mesa de nuevo, el corazón de Eduardo latía con fuerza contra sus costillas. La observó acercarse, el rostro impasible como siempre. Recogió los platos con la misma eficiencia silenciosa. Por un momento, pensó que no pasaría nada, que quizás se lo había imaginado todo. Pero entonces, al levantar la bandeja, los ojos de ella se encontraron con los de él por una fracción de segundo. Fue un acto de valentía tan intenso que lo dejó sin aliento. En aquel breve instante vio una petición de socorro más clara que cualquier palabra, y como la noche anterior, una nueva nota, doblada de la misma forma, cayó sobre la mesa. La cogió rápidamente. El mensaje esta vez era aún más directo y aterrador. «Hay cámaras. Él lo vigila todo. Estoy en peligro». La confirmación era definitiva. La duda se había convertido en certeza, y Eduardo Moretti, el hombre que nunca se involucraba, acababa de ser arrastrado al centro de una tormenta. El sonido de la puerta del restaurante cerrándose detrás de Eduardo fue como el clic de un arma al ser amartillada. No entró en su coche de inmediato. Permaneció en la acera, bajo la fina lluvia que ahora caía, dejando que el agua fría le resbalara por el rostro, mezclándose con un sudor helado que no sabía que existía. La rabia que sentía era diferente a todo lo que había experimentado. No era la furia fría de una negociación perdida o la irritación por un error de sus subordinados. Era una rabia caliente, primal, una tormenta que nacía en el fondo de su alma y amenazaba con consumir toda la indiferencia que había cultivado durante años. La nota arrugada en su bolsillo parecía quemar. «Estoy en peligro». Aquellas palabras ahora eran su responsabilidad, una deuda que, de alguna forma, sentía que tenía que pagar.
Por primera vez en mucho tiempo, el mundo de las acciones, de los beneficios y de los gráficos de mercado pareció insignificante. Un juego de mesa infantil ante la brutalidad de la vida real que acababa de serle revelada. Aquella misma noche, el sueño fue un lujo que Eduardo no pudo permitirse. En su ático silencioso, con la ciudad latiendo a sus pies, hizo lo que siempre hacía cuando enfrentaba un problema complejo. Usó sus recursos. Cogió su teléfono móvil encriptado y marcó un número que no usaba desde hacía más de un año. Al otro lado de la línea, una voz tranquila y profesional respondió. Era Mateus, un exagente de inteligencia que ahora trabajaba como investigador privado. Un hombre que debía su carrera y lealtad a Eduardo. Sin rodeos, Eduardo expuso la situación, omitiendo la parte emocional, tratándola como una auditoría. Necesito todo sobre una mujer llamada Isabela Pérez y el dueño del restaurante La Finestra, Rómulo. Quiero saber dónde duerme, qué come, con quién habla. Quiero saber cada podredumbre escondida debajo de la alfombra de ese hombre. Y Mateus hizo una pausa, su voz bajando a un tono peligroso. Nadie puede saber que estás haciendo esto para mí. La discreción no es importante, es vital. El día siguiente fue un ejercicio de tortura para Eduardo. Fue a su oficina, se sentó en su silla de cuero que costaba más que un coche popular y miró las pantallas que mostraban el flujo del dinero mundial. Pero su mente estaba en otro lugar. Estaba atrapada en La Finestra, en un par de ojos asustados y un hematoma morado. Cada llamada era una interrupción, cada reunión, un obstáculo para lo que realmente importaba. La impotencia era un veneno que se extendía por sus venas, una sensación que despreciaba más que la propia muerte. Durante la tarde, incapaz de contenerse, condujo su coche hasta la calle del restaurante. Aparcó al otro lado, observando la entrada y la salida de los empleados de la cocina por la parte de atrás. Vio llegar a Rómulo, imponente y arrogante, pero no vio a Isabela, ni por un segundo. Era como si solo existiera dentro de aquellas paredes, una aparición que servía mesas por la noche y desaparecía con la luz del día, lo que solo reforzaba la terrible verdad de su prisión. Al final de la tarde, el móvil de Eduardo vibró. Era Mateus. Las primeras informaciones eran tan perturbadoras como temía. La chica es un fantasma, jefe. Oficialmente, Isabela Pérez no tiene domicilio fijo en Sao Paulo. Su último registro es de un pueblito en el interior que fue prácticamente arrasado por una inundación hace 2 años. No tiene DNI activo, no tiene cuenta bancaria, nada. Mateus hizo una pausa y Eduardo pudo oír el sonido de papeles siendo hojeados. Pero hay un detalle interesante. Conseguí el plano del restaurante. Hay un anexo en la parte trasera, registrado como almacén. Y hablé con un exproveedor que fue despedido. Dijo que a Rómulo se le conoce por ayudar a empleados en apuros, ofreciéndoles una habitación en la parte de atrás a cambio de lealtad. Nadie ve nunca quién entra o sale de allí. Es el agujero negro de La Finestra. Cada palabra era un clavo siendo martillado en el ataúd de la esperanza de que aquello fuera un malentendido. Atrapada aquí. La frase de la primera nota ahora tenía un sentido literal y aterrador. El aquí no era solo el restaurante, era aquel anexo, aquel supuesto almacén. La mente de Eduardo, acostumbrada a visualizar complejas estructuras de negocios, ahora dibujaba un mapa del cautiverio de Isabela. Se imaginó una habitación sin ventanas, una puerta cerrada con llave por fuera, su vida reducida a aquel espacio claustrofóbico y al salón del restaurante, 2 extremos de una misma jaula, el lujo y la miseria separados por una sola pared. El horror de la situación lo invadió, un sentimiento visceral que superaba la rabia y se transformaba en una determinación fría. Ya no estaba solo curioso o irritado, estaba involucrado de una forma que el dinero no podía resolver. Aquella no era una disputa corporativa,
Era una guerra por la libertad de un alma, y él, el hombre que siempre se había mantenido distante, estaba ahora en la línea del frente sin saber qué armas usar. La investigación de Mateusz continuó, y las piezas del rompecabezas que montaba formaban una imagen de crueldad calculada. Isabela lo había perdido todo y a todos en la inundación que destruyó su pueblo natal. Huérfana y sin un céntimo, era el retrato de la desesperación, una presa fácil para un depredador como Rómulo. Él apareció en el pueblo devastado ofreciendo ayuda, como un ángel de la caridad. Le prometió a Isabela un empleo, un techo, una oportunidad de empezar de nuevo en la gran ciudad. Ella, en su inocencia y gratitud, vio en él a un salvador. Le entregó sus pocas pertenencias y los documentos que quedaban de la tragedia, que él prontamente confiscó para mantenerlos a salvo. Era el primer paso de su plan diabólico: borrar su identidad, aislarla del mundo, hacerla completamente dependiente de él. Una deuda de gratitud que se transformaría en cadenas invisibles, pero tan fuertes como el acero. El misterio de su silencio también fue desvelado, y la verdad era más sombría de lo que Eduardo podría haber imaginado. Mateusz encontró el registro de una denuncia, archivada y olvidada en una comisaría de distrito. Un ex-chef del restaurante acusaba a Rómulo de agresión y de mantener a los empleados bajo un régimen de terror psicológico. El caso se cerró por falta de pruebas, pero en la declaración, el chef mencionaba de pasada a una joven camarera recién llegada del interior, que habría presenciado cómo Rómulo agredía violentamente a otro empleado por haber roto una caja de vinos caros. La violencia fue tal, el terror tan paralizante, que a partir de ese día la chica nunca más pronunció una sola palabra. El trauma selló sus labios. Su silencio no era una elección, era una cicatriz, la prueba viva del monstruo que era Rómulo y del poder que ejercía sobre sus víctimas. Con un dossier completo en las manos, Eduardo sintió una oleada de poder. Creía que, en el juego de los hombres ricos, la información era el arma definitiva. Decidió que era hora de acorralar a la serpiente. No montaría una escena en el restaurante, eso sería vulgar, ineficaz. En su lugar concertó una reunión de negocios con Rómulo en un territorio neutral, la sala de conferencias de un hotel de lujo. Cuando Rómulo entró, esperando una propuesta de inversión, encontró a Eduardo sentado solo, con una tableta sobre la mesa. Sin rodeos, Eduardo enumeró los hechos: el anexo, los documentos retenidos, el pasado violento. Habló con la frialdad de un fiscal, acusando a Rómulo de secuestro y detención ilegal. Esperaba ver el miedo en los ojos del otro hombre, la capitulación ante un poder financiero y social muy superior. Creía que podía simplemente comprar la libertad de Isabela con amenazas e intimidación. Rómulo escuchó todo sin pestañear. Cuando Eduardo terminó, una sonrisa lenta y ponzoñosa se extendió por su rostro. No estaba intimidado, se estaba divirtiendo. «Señor Moretti», comenzó, la voz tranquila y llena de veneno, «¿de verdad cree que yo sería tan descuidado?» Rómulo cogió su propia tableta y la giró sobre la mesa. La pantalla mostraba un vídeo. Era Isabela, con los ojos rojos e hinchados de llorar, leyendo un papel. Era una confesión forjada, afirmando que Eduardo la estaba acosando desde hacía meses, que él la había amenazado para que participara en un plan para extorsionar a Rómulo. «Si usted va a la policía», continuó Rómulo saboreando cada palabra, «yo lo destruyo a usted, pero peor aún, la destruyo a ella. No será vista como una víctima, sino como una cómplice, una prostituta que intentó dar un golpe. La enterraré en un proceso judicial que la marcará para siempre. Está en jaque, millonario». Eduardo salió de aquella sala de conferencias como si lo hubiera atropellado un tren. El aire parecía demasiado pesado para respirar. La ciudad de afuera,
una mancha sin sentido. Por primera vez en su vida adulta, estaba completa y absolutamente impotente. Su dinero, su influencia, sus contactos, todo aquello que definía su poder, se había desintegrado ante la astucia y la maldad de Rómulo. La trampa era perfecta. Cualquier movimiento que hiciera para ayudar a Isabela acabaría por destruirla aún más. Fue allí, en el fondo del pozo de la derrota, donde ocurrió la verdadera transformación. La rabia dio paso a un dolor profundo. La arrogancia se disolvió en desesperación. Ya no se trataba de ganar o perder, ya no era un juego. Se trataba de la vida de una mujer inocente que él, de alguna forma, había prometido salvar. En aquel momento, el millonario frío murió, y en su lugar nació un hombre dispuesto a arriesgarlo todo, no por orgullo, sino por un sentimiento nuevo y abrumador que solo podía llamar compasión. La noche que siguió a aquella reunión fue la más larga de la vida de Eduardo. Caminó incansablemente por su ático, un animal enjaulado en una jaula de oro. Cada paso sobre el mármol frío resonaba su impotencia. Las amenazas de Rómulo eran una obra maestra de maldad, un laberinto legal y moral sin salidas aparentes. Si avanzaba, Isabela sería destruida. Si retrocedía, estaría perdida para siempre. Por primera vez se vio ante un problema que no podía ser comprado, intimidado o solucionado con una transferencia bancaria. Y en ese abismo de desesperación, una nueva claridad emergió. Se detuvo frente a la pared de cristal, mirando la ciudad que un día sintió que le pertenecía. Ya no le importaba su reputación, ni su dinero, ni siquiera el imperio que había construido. Todo aquello era polvo comparado con la imagen del rostro de Isabela. La decisión fue tomada en el silencio de su corazón. La salvaría, costara lo que costara. Volver a la Finestra aquella noche fue uno de los actos más difíciles de su vida. Cada fibra de su ser quería mantenerse lejos de aquel lugar, lejos de la presencia sofocante de Rómulo. Pero tenía que ir. Necesitaba que Isabela supiera que la guerra no estaba perdida, que él no había retrocedido. Al entrar, sintió el peso de las miradas sobre sí. Rómulo estaba cerca del bar, observándolo con una sonrisa victoriosa y sutil. Eduardo lo ignoró, caminando hasta su mesa habitual con una expresión de derrota ensayada, la máscara de un hombre que sabía cuándo había perdido. Se sentó, el cuerpo tenso, consciente de cada cámara, de cada camarero que podría ser un espía. El aire estaba enrarecido, cargado de una tensión casi palpable. Estaba en territorio enemigo, desarmado, pero con un plan formándose en las profundidades de su mente. Un plan nacido no de la lógica, sino del más puro y desesperado instinto de protección. Cuando Isabela se acercó a la mesa, el mundo pareció detenerse por un instante. Mantenía la misma expresión neutra, el mismo silencio profesional, pero sus ojos, al encontrarse con los de él, revelaron un universo de miedo y una chispa de esperanza que se negaba a morir. Eduardo, que durante años solo veía en ella una eficiencia silenciosa, ahora leía su alma en una sola mirada. No sonrió, no hizo ningún gesto. Solo la miró fijamente, intentando proyectar toda su determinación, toda su promesa silenciosa de que no la abandonaría, y vio que ella entendió. Vio un brillo fugaz de alivio en sus pupilas dilatadas, un casi imperceptible relajar de sus hombros tensos. Fue una conversación entera, sostenida en el silencio de segundos, una alianza forjada bajo la mirada atenta del enemigo. Ella todavía creía en él, y eso era todo lo que necesitaba para seguir adelante, para sumergirse de cabeza en la oscuridad y traerla a la luz. El momento del intercambio fue una obra de arte del coraje y la desesperación. Isabela actuó con la precisión de siempre, recogiendo los platos, moviéndose con su gracia habitual.
Rómulo la observaba desde el otro lado del salón, satisfecho, creyendo que su prisionera estaba domada y su adversario neutralizado. Eduardo preparó el pago, colocando la tarjeta de crédito en la pequeña carpeta de cuero. Cuando Isabela la cogió, sus dedos rozaron los de él. Fue un contacto eléctrico, breve, pero cargado de urgencia, y en aquel instante lo sintió. Un pequeño trozo de papel, doblado y duro, fue presionado contra su palma. Ella no lo miró. Simplemente se dio la vuelta y se alejó, dejándolo con el corazón martilleando en el pecho y la nota quemando en su mano. Fue el movimiento más arriesgado que ella había hecho jamás. Un acto de fe ciega, un grito final, antes de que la oscuridad la engullera por completo. Eduardo esperó hasta estar en la seguridad blindada de su coche para leer. Sus manos temblaban mientras desdoblaba el pequeño papel. La caligrafía era aún más inestable que las anteriores, las palabras escritas con la urgencia de quien está al límite. Hoy es la última oportunidad. La frase lo golpeó como un golpe físico. Contuvo la respiración y continuó. O me ayudas, o me callarán para siempre. Callarán para siempre. La frase no dejaba lugar a dudas. No era una metáfora. Significaba desaparición, muerte. Rómulo debía de haberse dado cuenta del intercambio de miradas, de la alianza silenciosa. No iba a arriesgarse más. Iba a eliminar la fuente de su problema de forma definitiva. El tiempo se había acabado. Aquella nota no era una petición de ayuda, era un ultimátum, una sentencia de muerte anunciada, y el reloj estaba corriendo. La noche de hoy ya no era una opción, era la única oportunidad de vida que Isabela tenía. La desesperación hizo añicos la parálisis de Eduardo y dio paso a una claridad helada. La ley no funcionaría. La fuerza bruta era un suicidio. Necesitaba una tercera vía. Necesitaba caos. Y como un estratega acorralado, su cerebro empezó a trabajar a una velocidad febril. No podía atacar a Rómulo de frente, así que lo atacaría por los flancos. El restaurante, la fuente del poder y del orgullo de Rómulo, sería su arma. La idea surgió, brillante y peligrosa. Una inspección. No una redada policial, que sería fácilmente rebatida con las amenazas que Rómulo poseía, sino una inspección laboral. Una auditoría oficial, burocrática y pública, motivada por una denuncia anónima sobre las terribles condiciones de trabajo que, irónicamente, eran ciertas. Sería el caballo de Troya perfecto, una distracción legítima que forzaría a Rómulo a centrar su atención en la parte delantera del local, mientras la verdadera guerra se libraría en la trastienda. Sabía que no podría hacerlo solo. La primera llamada fue para Mateus. La voz del investigador estaba tranquila al otro lado de la línea, pero Eduardo podía sentir su tensión aumentar a medida que desgranaba el plan. Esto ya no es una investigación, Mateus, es una extracción. Y es esta noche. Hubo un silencio pesado. Eduardo sabía lo que estaba pidiendo. Estaba pidiendo a un hombre que arriesgara su licencia, su libertad y quizás su vida, basándose en la palabra de una nota y en la intuición de un millonario desesperado. «Los riesgos son enormes, jefe», dijo Mateus finalmente. «Lo sé», respondió Eduardo, la voz firme, «pero el riesgo de no hacer nada es la vida de ella». Otra pausa. Luego, la respuesta que sellaría el destino de aquella noche. «Dime la hora y el lugar. Allí estaré. Necesitaremos equipo para apagar las cámaras y herramientas para forzar puertas. Deja la parte técnica en mis manos». Las horas siguientes fueron un borrón de actividad frenética y calculada. Mientras Mateus preparaba el equipo para la incursión, Eduardo usaba su arma más poderosa, su red de contactos. Hizo una llamada a un burócrata de alto rango en el Ministerio de Trabajo, un hombre al que le había hecho un favor financiero gigantesco años atrás. Era hora de cobrar la deuda. Con una mezcla de encanto y presión velada,
Eduardo sugirió que una denuncia anónima y muy grave sobre trabajo análogo a la esclavitud en La Finestra le había llegado. Enfatizó el potencial escándalo mediático si el ministerio no actuaba de inmediato. 20 minutos después, estaba confirmado. Un equipo de fiscalización de emergencia haría una inspección sorpresa en el restaurante aquella misma noche, en la hora punta, alrededor de las 10. El escenario para el caos estaba montado. El cebo había sido lanzado. A las 10:15 de la noche, el plan entró en acción con una precisión teatral. 3 inspectores, con carpetas y rostros severos, entraron en La Finestra, interrumpiendo el murmullo satisfecho de los clientes ricos. Se presentaron a Rómulo, que palideció al ver las acreditaciones oficiales. La humillación pública, la amenaza a su imperio delante de sus mejores clientes, era un golpe directo a su ego. Intentó mantener la compostura, pero su furia era evidente. Fue forzado a guiar a los inspectores por el salón, hacia la cocina principal, para verificar registros, contratos y condiciones de higiene. La atención de cada empleado, cada guardia de seguridad y principalmente del propio Rómulo estaba completamente volcada en aquella crisis oficial, en aquel frente de batalla burocrático. El humo de la distracción era denso y eficaz, exactamente como Eduardo había previsto. Nadie se percató de las 2 sombras que se movían sigilosamente en el callejón oscuro de la parte trasera. Mientras el circo ardía en la parte delantera, Eduardo y Mateus llegaban al corazón de la oscuridad. El callejón trasero estaba sucio y mal iluminado, un fuerte contraste con la fachada lujosa del restaurante. Una única cámara de seguridad vigilaba la entrada del anexo. Mateus sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo, lo apuntó hacia la cámara y, en segundos, la luz roja de grabación se apagó. 15 minutos de bucle, susurró. Es el tiempo que tenemos antes de que el sistema detecte el fallo. Corrieron hacia la puerta de metal. Era pesada, industrial, con una cerradura compleja. Mateus se arrodilló, abriendo su kit de herramientas. El sonido de los cubiertos y las conversaciones lejanas era el telón de fondo para el clic metálico de sus herramientas trabajando en la cerradura. El corazón de Eduardo latía descontroladamente. Cada segundo parecía una eternidad. Finalmente, un clic más fuerte. La puerta estaba abierta. Entraron, y el aire frío y húmedo de un lugar olvidado los envolvió. El interior del anexo era una bofetada en el alma. El aire era pesado, cargado con el olor a moho, desinfectante barato y una tristeza tan palpable que parecía pegarse a la piel. Era un pasillo estrecho y mal iluminado, con paredes manchadas de humedad. A un lado, cajas de vinos caros y productos de limpieza estaban apiladas, mostrando la dualidad de aquel lugar. Un almacén para el lujo de la fachada y al mismo tiempo un escondite para la miseria humana. Eduardo sintió una náusea violenta. Aquel era el mundo real de Isabela. Mientras él cenaba en mesas de lino blanco, ella vivía allí, en aquel limbo frío y olvidado. Cada paso que daba en aquel pasillo era un paso hacia dentro de la pesadilla de ella, y la rabia que sentía por Rómulo se transformó en algo más profundo, un odio puro, helado y absoluto, el tipo de odio que solo nace de la injusticia más cruel. Al final del pasillo había una única puerta que se destacaba de las demás. No era como las puertas de los otros almacenes. Era de acero macizo, y en su exterior había un pesado cerrojo de hierro del tipo que solo se usa para cerrar algo o a alguien por fuera. No había dudas. Era allí. El corazón de Eduardo pareció detenerse y luego reanudar su latido con una fuerza dolorosa. La prueba visual de su prisión era más impactante que cualquier informe. Mateus ya tenía la herramienta en la mano, listo para forzar la cerradura, pero Eduardo le puso la mano en el hombro, deteniéndolo. Necesitaba hacerlo de otra forma.
Necesitaba que ella supiera que no era el monstruo quien venía a buscarla, sino la salvación. Necesitaba que lo primero que oyera no fuera el sonido de la violencia, sino el sonido de la esperanza. Eduardo se acercó a la puerta fría, sintiendo el metal helado contra su frente. Cerró los ojos, respiró hondo y susurró, la voz embargada por una emoción que no intentó contener. Isabela, soy yo, Eduardo. El silencio del otro lado fue total, aterrador. Temió lo peor. ¿Habría llegado demasiado tarde? Lo intentó de nuevo, la voz un poco más alta, llena de una urgencia suplicante. Sé que estás ahí. Recibí tu nota. He venido a sacarte de aquí. Por favor, no tengas miedo. Entonces lo oyó. Un sonido casi imperceptible, el arrastrar de pies en el suelo, un pequeño sollozo contenido. Estaba viva y lo había oído. Aquel pequeño sonido fue la confirmación de que todavía había una llama de vida que salvar en aquella oscuridad. Y se aferró a esa certeza con todas las fuerzas de su alma recién despertada. Ahora, le dijo Eduardo a Mateus, la voz firme. Sin perder un segundo, Mateus encajó una palanca en la rendija de la puerta y, con un movimiento rápido y preciso, forzó el cerrojo. El sonido del metal partiéndose resonó por el pasillo como un pistoletazo de salida para una nueva vida. La puerta se abrió con un chirrido, revelando una habitación aún más pequeña y miserable. Una única bombilla desnuda colgaba del techo, arrojando una luz débil sobre la escena desoladora. Y allí estaba ella, acurrucada en el rincón más alejado, abrazando sus propias rodillas, los ojos desorbitados, fijos en la puerta abierta. Su rostro era una máscara de terror e incredulidad. Verla así, tan frágil, tan rota, fue como recibir una puñalada en el corazón. Toda su riqueza, todo su poder, parecieron obscenamente inútiles ante aquel dolor puro y silencioso. Eduardo le pidió a Mateus que hiciera guardia y entró en la habitación. Se movió despacio, con las manos a la vista, como si se acercara a un pájaro herido. «Isabela», dijo suavemente, arrodillándose a una distancia segura. «Soy yo. Se acabó. Estás a salvo ahora». Los ojos de ella lo estudiaron, buscando cualquier señal de engaño. Lentamente, el terror en su rostro comenzó a ceder paso a un reconocimiento tembloroso. Eduardo se quitó su caro abrigo, la prenda que simbolizaba su mundo de poder, y lo colocó gentilmente sobre los hombros de ella, un gesto de calidez y protección. «Vámonos de aquí», repitió. Y entonces sucedió. Una sonrisa. No una sonrisa amplia, sino un temblor en las comisuras de sus labios, un brillo de vida que regresaba a sus ojos. Fue la cosa más hermosa que Eduardo había visto jamás. En aquel momento, supo que arriesgaría el mundo por aquella sonrisa. Mientras ayudaba a Isabela a levantarse, con sus miembros rígidos por el frío y el miedo, la voz de Mateus sonó desde el pasillo, tensa y urgente. «Problemas. Está viniendo». Antes de que pudieran reaccionar, la silueta de Rómulo llenó la entrada del anexo, bloqueando la única salida. La expresión de su rostro no era de sorpresa, sino de una furia volcánica. Sus ojos pasaron por Eduardo y se posaron en Isabela, y la mirada posesiva y cruel que lanzó sobre ella hizo que la sangre de Eduardo hirviera. La distracción había terminado. El juego del gato y el ratón había acabado. Ahora era un enfrentamiento directo, en el corazón de la guarida del monstruo. Rómulo dio un paso adelante, el cuerpo tenso como el de una fiera a punto de atacar, y el aire se cargó con la promesa de una violencia inminente. La trampa se había cerrado, pero no estaba claro quién era el cazador y quién la presa. «¿A dónde crees que vas con lo que es mío?». La voz de Rómulo era un gruñido bajo y peligroso, resonando en el estrecho pasillo. No miraba a Eduardo, solo a Isabela, como si fuera un objeto, una propiedad que estaba siendo robada. En un movimiento rápido,
Avanzó en dirección a ella. Instintivamente, Eduardo la empujó detrás de sí, usando su propio cuerpo como un escudo. El gesto sorprendió a Rómulo por un segundo y se detuvo, con una sonrisa de escarnio formándose en sus labios. ¿El héroe? ¿Eso es lo que eres ahora, Moretti? Se burló. Eres un idiota. Te lo advertí. Tengo el vídeo de ella confesando que la acosaste. Lo filtraré a la prensa y destruiré tu reputación. ¿Y ella? Irá a la cárcel como mi cómplice. No tenéis salida. Se deleitaba con su poder, seguro de que todavía controlaba el destino de todos allí. Pero Rómulo, en su arrogancia, no se percató del pequeño detalle que lo cambiaría todo. No vio la minúscula lente oscura en la solapa del abrigo de Eduardo, un punto casi invisible en el tejido oscuro. Una cámara de alta definición que estaba grabando audio y vídeo desde el momento en que entraron en el callejón. Mientras Rómulo vociferaba, cada palabra era capturada, cada amenaza era registrada, cada segundo de su confesión involuntaria era almacenado en una tarjeta de memoria. No irá a ninguna parte, me pertenece, yo la saqué de la nada, yo la hice, y yo decido cuándo se acaba, gritó, el rostro distorsionado por la rabia. Eduardo permaneció en silencio, dejándolo hablar, dejándolo cavar su propia tumba. Solo se movió ligeramente hacia un lado, asegurándose de que la cámara capturara no solo la voz, sino también la imagen clara del rostro cruel de Rómulo, sellando su destino digitalmente. En el apogeo de la furia de Rómulo, Mateus vio su oportunidad. Con la agilidad de su entrenamiento pasado avanzó. No fue una pelea, fue una neutralización. Presionó un pequeño dispositivo de electrochoque contra el cuello de Rómulo. El hombre corpulento se puso rígido. Los ojos se le abrieron de par en par por la conmoción y se desplomó en el suelo convulsionando, temporalmente incapacitado. «¡Vamos! ¡Ahora!», gritó Mateus. Eduardo no dudó. Sujetando la mano de Isabela con firmeza, tiró de ella y los tres corrieron por el pasillo, pasando junto al cuerpo de Rómulo hacia la libertad del callejón. El sonido de las sirenas de la policía, que Mateus había accionado como plan de contingencia, estaba cada vez más cerca. El aire nocturno, antes opresivo, ahora parecía dulce y fresco. Habían escapado de la jaula. La batalla física estaba ganada, pero la guerra por la justicia estaba a punto de comenzar. Eduardo no los llevó a un escondite ni a su lujoso ático. Condujo a toda velocidad, rompiendo la noche, y se detuvo frente al imponente edificio de la comisaría central. Sabía que tenía que actuar rápido antes de que los abogados de Rómulo pudieran empezar a tejer su red de mentiras. Dejando a Isabela al cuidado de Mateus en el coche, entró en la comisaría y pidió hablar con el comisario de guardia. Sin rodeos, colocó la pequeña tarjeta de memoria sobre la mesa. «Mi nombre es Eduardo Moretti», dijo, la voz firme y clara. «En esta tarjeta encontrará la confesión completa de secuestro, detención ilegal y múltiples amenazas, hecha por Rómulo, dueño del restaurante La Finestra. El criminal se encuentra en su establecimiento y la víctima, Isabela Pérez, está ahí fuera, en mi coche. Yo soy el testigo». El juego había cambiado. La tecnología, la misma que Rómulo usaba para vigilar, era ahora la herramienta de su ruina. En la comisaría, el tiempo parecía arrastrarse en una dimensión diferente, más densa y burocrática. Mientras la maquinaria de la ley comenzaba a girar, accionada por la evidencia irrefutable que Eduardo había entregado, él permaneció como una roca al lado de Isabela. Alguien le trajo una manta y ella se acurrucó en ella, el cuerpo todavía temblando por el shock residual. No lloraba, no hablaba, solo observaba todo con ojos enormes y vacíos, como si estuviera viendo una película sobre la vida de otra persona. Eduardo se encargó de las primeras declaraciones, respondiendo a las preguntas de los policías con una precisión fría, creando un escudo protector a su alrededor. Se dio cuenta de que por primera vez
Estaba usando su poder y su influencia no para construir muros a su alrededor, sino para proteger la fragilidad de otra alma, y en ese acto encontró un propósito que jamás había conocido en sus salas de reuniones. La noticia de la detención de Rómulo se extendió como la pólvora. Patrullas de policía rodearon la Finestra y el restaurante, antes un símbolo de exclusividad y poder, fue presentado como el escenario de un crimen. Rómulo, que durante años había sido un tirano en su pequeño reino, fue escoltado hacia afuera, esposado, bajo las miradas atónitas de sus últimos empleados. Su arrogancia se había desvanecido, sustituida por una expresión de incredulidad y odio impotente. El imperio que construyó sobre el miedo y la crueldad se desmoronó en una sola noche. Para el mundo, era solo un escándalo más en el noticiero de la mañana. Pero para las almas que él había aplastado, era el sonido de las cadenas rompiéndose, el amanecer de una justicia que muchos creían que nunca llegaría. La caída del tirano no fue ruidosa, pero su eco resonó profundamente en la vida de aquellos a quienes victimizó. Eduardo sabía que la recuperación de Isabela requeriría más que solo seguridad física. Rómulo era como un pulpo, con tentáculos de influencia que podían extenderse incluso desde dentro de una celda. Por eso la llevó a una clínica privada de rehabilitación, un santuario de paz enclavado en una zona verde y aislada de la ciudad. Bajo un nombre falso, fue instalada en una habitación que más parecía un apartamento de lujo, con ventanas que daban a un jardín tranquilo y al sonido de los pájaros. Cuando la enfermera cerró la puerta, dejándola sola por primera vez, Isabela caminó lentamente por la habitación, tocando las sábanas suaves, la madera lisa de la cómoda. No había cerrojos por fuera. No había cámaras escondidas. Se sentó al borde de la cama y el silencio de la habitación, un silencio seguro y genuino, pareció envolverla como un abrazo. Los días que siguieron fueron tejidos con el hilo de la paciencia. Eduardo contrató a la mejor psicóloga especialista en traumas de la ciudad, una mujer de mediana edad con una mirada amable y una calma contagiosa. No presionó a Isabela para que hablara. Sus sesiones eran, a menudo, silenciosas. En veces, solo caminaban por el jardín o montaban un rompecabezas. Eduardo era una presencia constante pero discreta. Aparecía todas las tardes, trayendo no flores ni regalos caros, sino cosas simples. Un libro de poesías, una selección de música clásica, un cuaderno de dibujo con lápices de colores. Le leía, o a veces simplemente se sentaban juntos, cada uno en un sillón, leyendo sus propios libros, compartiendo el espacio sin necesidad de llenarlo con palabras. Estaba aprendiendo el lenguaje del silencio, la comunicación que existe en el respeto y la presencia. Mientras Isabela daba los primeros pasos en su viaje de sanación, Eduardo pasaba por su propia y profunda metamorfosis. Delegó casi todas sus responsabilidades en la empresa, para asombro de su consejo de directores. Las negociaciones millonarias que antes lo excitaban, ahora parecían vacías y sin sentido. Su vida, antes un cronograma rígido de vuelos, reuniones y análisis de mercado, ahora era guiada por un único propósito: el bienestar de Isabela. Pasaba horas investigando sobre el estrés postraumático, intentando comprender la complejidad de su dolor. Descubrió que la verdadera riqueza no estaba en las cifras de su cuenta bancaria, sino en la capacidad de sentir, de conectar, de ser el puerto seguro para alguien que había enfrentado la tormenta. El hombre que se enorgullecía de ser una isla estaba finalmente aprendiendo a ser un continente. La curación, sin embargo, no es una línea recta. Las noches eran el territorio del enemigo. Las pesadillas venían con frecuencia, trayendo de vuelta el rostro de Rómulo, la sensación de estar atrapada, el terror paralizante. Una noche, Eduardo estaba en la clínica conversando con la enfermera jefe,
cuando oyó un grito ahogado proveniente de la habitación de Isabela. Corrió hacia allí y la encontró sentada en la cama, el cuerpo sacudido por temblores silenciosos, el rostro bañado en sudor. No se acercó demasiado para no asustarla. Solo se quedó cerca de la puerta y comenzó a hablar, la voz baja y tranquila. «Estás a salvo, Isabela. Ha sido solo un sueño. Ya no puede hacerte daño. Estoy aquí. Ya no estás sola». Repitió estas palabras como un mantra, hasta que los temblores de ella disminuyeron y ella lo miró, los ojos llenos de una gratitud dolorosa. Un pequeño avance ocurrió en una tarde soleada, casi 10 días después de su llegada a la clínica. Durante su sesión, Isabela cogió el cuaderno de dibujo que Eduardo le había dado, pero en lugar de dibujar, escribió una única palabra con una caligrafía aún un poco inestable: Sol. La psicóloga sonrió con comprensión y la llevó al jardín. Isabela se quedó parada en el césped con los ojos cerrados, el rostro levantado hacia el cielo. El calor del sol en su piel era una sensación que no experimentaba con libertad desde hacía años. Una lágrima solitaria escapó de sus ojos y se deslizó por su mejilla. No era una lágrima de tristeza ni de miedo. Era una lágrima de liberación. El bautismo de una mujer que estaba lentamente reconectándose con un mundo que pensaba haber perdido para siempre. Fue un pequeño paso, pero en su viaje fue un salto gigantesco. La victoria final en el campo de batalla legal llegó a través de Mateus. Visitó a Eduardo en la clínica trayendo un informe completo. El vídeo era incuestionable. Inspirados por la detención de Rómulo, otros 2 ex-empleados habían encontrado el coraje para declarar, contando sus propias historias de abuso y explotación. El caso contra él era abrumador. Permanecería en prisión por mucho tiempo y su imperio de fachada estaba siendo legalmente desmantelado. Más tarde, Eduardo se sentó con Isabela en el jardín y se lo contó todo. Le explicó con palabras sencillas que el monstruo estaba encerrado y que nunca más podría hacer daño a nadie. Vio cómo la noticia era asimilada, vio la tensión crónica en los hombros de ella finalmente disiparse, como si un peso invisible que había llevado durante años simplemente se hubiera convertido en polvo y hubiera sido arrastrado por el viento. 2 semanas se convirtieron en 3. La transformación de Isabela era notable. La mujer asustada y frágil estaba dando paso a una joven de una fuerza silenciosa y extraordinaria. Todavía no hablaba, pero sus ojos ahora brillaban con curiosidad y vida. Se comunicaba ávidamente por escrito, llenando cuadernos con preguntas, observaciones e incluso bromas. En una noche tranquila, Eduardo estaba sentado en un sillón en la habitación de ella, leyendo un artículo de periódico en voz alta, un ritual que habían establecido. Al terminar, dobló el periódico y un silencio confortable se instaló entre ellos. La miró y sonrió, una sonrisa genuina, desprovista de cualquier piedad, una sonrisa de pura admiración por el ser humano resiliente que tenía delante. Y ella le devolvió la sonrisa. En aquel momento, algo cambió en la atmósfera de la habitación. Isabela lo miró fijamente y sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran las lágrimas del miedo o del dolor. Eran lágrimas de una emoción tan profunda que necesitaban desbordarse. Se llevó la mano a la garganta, como si sintiera las palabras formándose allí por primera vez. Tomó una respiración temblorosa, un sonido frágil de quien prueba un mecanismo largamente dormido. Entonces abrió la boca. La voz que salió era un susurro ronco, frágil por el desuso, pero para Eduardo sonó como la más bella sinfonía. «Gracias», empezó, la palabra flotando en el aire como un milagro. Hizo una pausa, tragando saliva, reuniendo fuerzas para la frase que lo resumía todo. «Por escucharme, incluso sin palabras». El sonido de su propia voz pareció resonar en sus oídos y se llevó la mano a la boca, sorprendida por el milagro que acababa de realizar. El silencio se había roto.
El eco de las palabras de Isabela flotó en el aire, llenando cada centímetro de la habitación con la santidad de un milagro. Eduardo permaneció inmóvil, sintiendo las lágrimas que no sabía que era capaz de llorar, resbalando por su rostro. No corrió a abrazarla, no la inundó con preguntas. Aquel era su momento, la reconquista de su bien más preciado, y él lo honró con un silencio reverente. Después de un largo instante, solo susurró, la voz igualmente embargada, respondiendo no solo a las palabras de ella, sino a todos sus gestos, todas sus miradas, todas sus notas silenciosas. «Te escuché», dijo. «Siempre te escuché». En aquel instante, la conexión entre ellos se convirtió en algo más fuerte que la gratitud o la compasión. Se convirtió en una comprensión mutua, la unión de dos almas que habían aprendido a comunicarse en el lenguaje que precede a todos los demás, el del corazón. Una vez que la presa se rompió, el río de la voz de Isabela comenzó a fluir. Al principio era un arroyo tímido, palabras aisladas que parecía saborear, redescubriendo su textura y su sonido. «Ventana», decía mirando hacia afuera. «Lluvia», susurraba escuchando la tormenta. Con la ayuda de la psicóloga y la presencia constante de Eduardo, el arroyo se convirtió en un río. Pronto estaba formando frases completas, contando recuerdos de su infancia, antes de la tragedia, antes de Rómulo. Cada nueva palabra era una pincelada de color en un cuadro que durante mucho tiempo había sido gris y mudo. Había una alegría pura en su redescubrimiento del lenguaje, una fascinación infantil en poder nombrar el mundo de nuevo. Y Eduardo era su público más atento, escuchando cada sílaba como si fuera la más importante del mundo, celebrando cada frase como una victoria monumental. Llegó el día en que las puertas de la clínica se abrieron para Isabela por última vez, pero no salió como la mujer que entró. La figura frágil y asustada había dado paso a una joven serena, de postura erguida y una mirada que contenía una sabiduría forjada en el dolor. No llevaba el uniforme de camarera ni el pijama de la clínica. Llevaba un vestido sencillo, de un azul vibrante que ella misma había elegido, un acto de autonomía que simbolizaba su renacimiento. Eduardo la esperaba fuera, apoyado en su coche, no con la impaciencia de un millonario, sino con la calma de un hombre que espera su futuro. Al verla caminar en su dirección, cruzando la línea entre el cautiverio y la libertad, sintió que el sol de aquel día le calentaba el rostro y supo que estaba presenciando la más verdadera forma de resurrección. No la llevó de vuelta a la ciudad gris y llena de fantasmas. Condujo durante horas hasta llegar a una casa encantadora e iluminada, frente al mar, un lugar donde el único sonido era el de las olas y las gaviotas. Lo había preparado todo. Allí, en el porche con vistas al océano infinito, se volvió hacia ella y le abrió su corazón. «Isabela, cuando te conocí, yo era un hombre pobre, tenía dinero, pero mi alma estaba en bancarrota», comenzó, la voz sincera. «Tú me salvaste de una prisión que yo mismo construí. Esta casa es tuya si la quieres, pero lo que realmente quiero ofrecerte no es un techo, es una asociación, la oportunidad de empezar de nuevo la vida, juntos. No como un salvador y una víctima, sino como dos supervivientes que pueden quizás aprender a ser felices». Le extendió la mano, no para tirar de ella, sino como una invitación, dándole todo el poder de la elección. Isabela miró la mano extendida de Eduardo, luego al mar y por último a los ojos de él. Su respuesta llegó clara y firme, cargada con la fuerza de su recién encontrada voz. «Tuve miedo durante tanto tiempo», dijo, «que pensé que nunca más sentiría otra cosa. Tú me enseñaste que la valentía no es la ausencia del miedo, sino la decisión de seguir adelante a pesar de él». Puso su mano sobre la de él, y el contacto fue de igual a igual, un lazo de confianza mutua.
No sé lo que el futuro nos reserva, pero sé que quiero descubrirlo a tu lado. Sí, Eduardo, acepto empezar de nuevo, contigo. No fue un final de cuento de hadas con una promesa de felicidad eterna, sino algo mucho más real y poderoso. El inicio de un viaje compartido, consciente de las cicatrices, pero enfocado en la belleza de la sanación. Los meses que siguieron fueron de una belleza serena y transformadora. Construyeron una rutina de pequeñas alegrías, la antítesis de sus vidas pasadas. Caminaban descalzos por la arena al amanecer. Cocinaban juntos en noches perezosas, leían libros uno al lado del otro en una hamaca en el porche. Eduardo, el hombre que solo conocía el ritmo frenético de Nueva York y Tokio, aprendió a apreciar la lentitud de una marea subiendo. Isabela, la mujer que vivió en un silencio impuesto, descubrió el placer de reír a carcajadas, de tararear una melodía desafinada, de debatir ideas con el hombre que amaba. Él le enseñó sobre el mundo de los negocios y ella le enseñó sobre el valor de una tarde sin compromisos. Y en el silencio confortable entre las conversaciones, un amor profundo, tranquilo e inquebrantable echó raíces, fuerte como las rocas de la costa. Un día, una carta oficial llegó por correo. Era del juzgado. Eduardo la abrió con cuidado. El documento, frío e impersonal, informaba que Rómulo había sido condenado a la pena máxima por todos los delitos, sin posibilidad de recurso. La justicia final y definitiva. Llevó la carta a Isabela, que estaba en el jardín cuidando de sus flores. La leyeron juntos. No hubo gritos de alegría ni lágrimas de alivio. Solo hubo un largo suspiro compartido, la exhalación final de un veneno que durante mucho tiempo había estado en sus sistemas. Sin decir una palabra, caminaron hasta la pequeña chimenea de la sala. Eduardo encendió una cerilla y le entregó la carta a Isabela. Ella la sostuvo sobre las llamas y observó el papel retorcerse y convertirse en cenizas, el último vestigio de su verdugo deshaciéndose en humo y desapareciendo para siempre. Un año después de aquella noche lluviosa en La Finestra, la vida era irreconocible. Para celebrar la fecha que lo cambió todo, Eduardo preparó una sorpresa. Recreó una cena elegante, no en un restaurante opresivo, sino en el porche de su casa, bajo un cielo estrellado y con el suave sonido de las olas. Había velas, un mantel de lino blanco y la comida favorita de ella. Era un recuerdo del comienzo, pero despojado de todo el miedo y la soledad. Era la celebración no de lo que sucedió, sino de todo lo que se convirtieron después de aquello. Conversaron, rieron, y en la mirada que intercambiaron sobre la mesa había un universo de recuerdos compartidos, de batallas ganadas y de una paz que ambos pensaban inalcanzable. La noche era un espejo del pasado, pero reflejando una imagen de amor y plenitud. Al final de la cena, cuando Eduardo servía el postre, Isabela lo interrumpió con una sonrisa misteriosa. «Espera», dijo, «tengo algo para ti primero». Se levantó y regresó con un objeto familiar en las manos, una pequeña bandeja de plata exactamente como las de La Finestra. Eduardo sintió un escalofrío. Había comprado aquella pieza en una subasta de los bienes del restaurante, un sombrío recordatorio que había guardado. Pero en las manos de ella, el objeto parecía diferente, purificado. Colocó la bandeja sobre la mesa y con un gesto deliberado le indicó que mirara debajo. Su corazón se aceleró. Allí estaba, un pequeño trozo de papel doblado con esmero. Sus manos temblaron al cogerlo, un recuerdo fantasma de la primera vez. Lo desdobló, el mundo entero en suspenso, esperando el mensaje final. La caligrafía ya no era temblorosa y desesperada, sino fluida, elegante y llena de confianza. Las palabras que leyó no eran una petición de socorro, sino la más pura y bella declaración. «Si estás leyendo esto», comenzaba la nota, «es porque la vida me ha dado una segunda oportunidad, y esa oportunidad tiene tu nombre.
Me enseñaste que el amor no necesita palabras para ser escuchado, pero que es la cosa más hermosa del mundo poder decir. Eduardo levantó la mirada del papel, con los ojos empañados, y encontró los de ella, brillando bajo la luz de las estrellas. Ella susurró la última palabra, completando la frase de la nota y de sus vidas. Te amo. Y allí, con el océano como testigo, el hombre que lo tenía todo y la mujer que no tenía nada, descubrieron que juntos lo habían encontrado todo. La historia, que había nacido en una nota de desesperación, se cerraba con una nota de amor, sellando para siempre el triunfo de la esperanza sobre la oscuridad. Si esta historia tocó tu corazón, no te vayas sin dejar tu huella. Suscríbete, deja tu like y comparte este mensaje de esperanza, porque juntos hacemos que los encantos reales lleguen más lejos.